Listo. Buenas noches, profesora. En esta ocasión, nuestro grupo conformado por Yuriko Barbosa, Richard Reyes, Arnaldo Medrano, Roberto Guamaní y mi persona, Milagros Martínez, realizaremos una entrevista a un profesional de la salud mental, teniendo como temas centrales la teoría psicoanalítica y la teoría del desarrollo psicosexual. Buenas noches, licenciada, ¿qué tal? Antes que nada, agradecerle su participación en este proyecto académico. Esperamos sacar información muy valiosa en esta entrevista y de paso conocemos un poco más de su profesión y ya en el campo experimentado. Bien, cuéntenos, ¿cuál es su nombre completo? Soy Litsi Gueretobar, ese es mi nombre. Buenas noches, licenciada, ¿qué tal? Un gusto. Usted, una vez adquirida la licenciatura en psicología, ¿en qué rama se especializó? Bueno, en el área de la psicología clínica y de la salud. Ah, qué bueno, mire. ¿Y cuántos años viene ejerciendo ya la profesión? Aproximadamente 2 años y 8 meses. ¿Usted es un psicólogo colegiado? Sí, así es. Mi colegiatura es el 34050. Bien, gracias. Bueno, muy bien, una vez ya sabido estos datos importantes sobre su persona y profesión, procederemos con las preguntas de desarrollo, recordando, claro, que los temas son la teoría psicoanalítica y la teoría del desarrollo psicosexual. Le doy paso a mi compañera que le va a hacer unas preguntas. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Le voy a hacer 5 preguntas, ¿sí? La primera es, ¿de qué manera estas teorías que nos ayudan a comprender mejor el comportamiento humano hoy en día? ¿Cómo nos ayudaría? ¿Cómo nos ayudaría? Hay que recordar que la teoría del psicoanálisis, bueno, partiendo por ahí, fundada por Sigmund Freud, está basada básicamente en el inconsciente, ¿ok? El inconsciente de la persona como objeto de estudio. Entonces, si el inconsciente manifiesta, ¿no?, actividades, actitudes, todas esas se van a ver reflejadas en nuestra forma consciente en la actualidad, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera influye? Sí, pues influye mucho, tiene mucha influencia en el comportamiento del ser humano. También la teoría del desarrollo sexual, que también es parte de los conceptos que se manejan en el psicoanálisis. Entonces, el inconsciente se proyecta y sale al consciente del paciente a través de comportamientos, actitudes, acciones. Entonces, de esa manera es muy importante para nosotros como psicólogos trabajar, porque somos profesionales de la conducta, ¿no? Ah, ya, entiendo. Y la segunda pregunta sería, para usted, ¿qué es lo más resaltante de estas teorías psicológicas? A ver, cuando uno tiene al frente un psicoterapeuta especializado en psicoanálisis, ¿qué es lo que uno ve, observa, no? Esos psicoterapeutas lo que hacen es preguntar, conversar con el paciente y un poco como que dejan que ellos se explayen, dejan que hablen acerca de lo que el paciente en ese momento desea hablar, conversar. Entonces es como que tú agarras y empiezas a desenmarañar una madeja de un hilo, ¿no? Coges un hilo y empiezas a jalar, 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 y es lo que hace el paciente, ¿no? El paciente empieza a conversarte, a hablarte, y es resaltante, ¿por qué? Porque de esa manera tú te vas a informar de eso inconsciente que se manifiesta a través de la forma como él lo está expresando, por ejemplo, ¿no? El psicoterapeuta, ¿qué tal, Litsi? ¿Cómo estás? Toma asiento, ¿de qué te gustaría conversar hoy? Sí, pues, doctor, licenciado, el día de hoy ha sido un día muy terrible, me he sentido ofendido porque en el trabajo me han dicho esto. Entonces el psicoterapeuta ahí se va a dar cuenta que hay algunas cosas que puede ir recibiendo información, ¿ok? Y ¿de qué manera nos sirve? ¿Por qué podríamos volver a decir que es resaltante? Porque el paciente mismo nos está diciendo qué es lo que quiere trabajar, cómo es que esto que está afectándome hoy
pudo haber empezado o iniciado desde hace mucho tiempo, desde mi infancia, de repente, pues no, puede ser. Eso es lo importante y lo resaltante en la teoría del psicoanálisis. Ahora hay que ver también que la teoría del desarrollo sexual, pues, es un concepto básico del psicoanálisis, ¿no? Por eso es que como que no lo estoy apartando mucho, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo muy por separado, pero está bastante relacionado al psicoanálisis, ¿no? Claro, también hemos estado estudiando eso con algunas profesoras y hemos estado entendiendo por parte. Así es. La tercera pregunta sería, ¿cómo nos ayudarán estas teorías para nuestro proceso de desarrollo como futuros psicólogos? A ver, miren, nosotros podríamos decir en la actualidad que el psicoanálisis fue una teoría muy antigua. Estamos hablando de que aparece pues en los años 1800, finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, algunas personas dirían pues que hasta desfasada está. Por ejemplo, en casos de experiencia personal, pues yo he compartido con colegas y lo que dicen es que el psicoanálisis es una psicoterapia, una terapia que lleva mucho tiempo. Cuando uno entra o ingresa a una psicoterapia de psicoanálisis, pues prácticamente el paciente no va a estar 12 o 13 o 14 sesiones, va a estar de repente hasta un año o dos con su psicoterapeuta, ¿no? Ahora, a nosotros, ¿por qué nos podría ayudar una teoría tan antigua o de repente tan larga? Pero a la vez es una teoría muy rica, de donde se desprenden otras teorías que en la actualidad a nosotros como profesionales de la conducta nos ayuda. Es muy importante conocer de todo, saber de todo y poder elegir a nosotros cuál es la formación que vamos a llevar como psicoterapeutas, si puede ser la analítica, si puede ser la cognitivo-conductual, la TREC, pero sí, es de mucha ayuda y mucho aporte en la actualidad a los psicólogos, ¿no? Para comprender y también el comportamiento de las personas, ¿no? Entiendo. Y la última pregunta para usted. ¿Qué consejo podría brindarnos para entender mejor la teoría psicoanalítica y la teoría del desarrollo psicosexual? A ver, cuando nosotros en la universidad somos formados como estudiantes, tocamos diferentes teorías, ¿no es así? Aprendemos como que nos enseñan en clases acerca de todas las teorías, ¿no? ¿Cómo podríamos entender más allá de esas clases, más allá de las aulas en las universidades donde se nos enseña de manera de repente muy superficial, ¿no? Definitivamente, para poder entender el psicoanálisis debemos de llevar formación en psicoanálisis. Es una teoría muy densa, intelectualmente hablando. Es una teoría de repente que para nosotros como psicólogos nos llama a esforzarnos más en la lectura, más en entender conceptos que de repente no son tan a la mano, ¿ok? Entonces deberíamos saber que necesitamos tener formación. Cualquiera que uno elija, bueno, es libre de hacerlo como profesional, pero en el psicoanálisis, por sobre todo, es un círculo bastante cerrado. ¿Por qué? Porque no muchos psicólogos se animan a tener esa formación, a estudiar el psicoanálisis para utilizarlo como herramienta para trabajar con pacientes. Sí, lo conocemos, sabemos acerca de los conceptos que se manejan, acerca del inconsciente, cómo aflora hacia el consciente, las pulsiones sexuales y todo lo demás, pero eso es porque nos enseñaron, porque fue parte de nuestros estudios. Pero para poder entenderlo en la magnitud en la que realmente se necesita para poder llevar el psicoanálisis como una formación y utilizarlo como una teoría en pacientes, necesitamos ser formados jóvenes. Necesitamos estudiar. En Miraflores me parece que está la Sociedad Peruana del Psicoanálisis. Ahí ellos brindan formaciones
Incluso yo compartía con un colega que había rendido un examen ahí para poder estudiar la formación de psicoanálisis y me comentaba que era muy, muy difícil los exámenes que ellos tenían que atravesar y dar para poder llevar esa formación. Entonces, para poder entender el psicoanálisis en la teoría del desarrollo sexual, debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos todos los días, nosotros debemos estar actualizados, porque tenemos una labor muy privilegiada, trabajar con seres humanos. ¿Okay? No podemos cometer errores porque eso pueden marcar a las personas. Entonces, para poder comprender más, prepararnos, formarnos. Tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la conducta. Entiendo. Muchas gracias, doctora. Nos ha ayudado bastante a cómo entender mejor el psicoanálisis y capaz más adelante lo entenderemos mucho mejor mediante nuestras investigaciones y esas cositas como estudiantes de psicología. De corazón deseo que puedan hacerlo. De repente el psicoanálisis es una teoría muy, muy rica, muy bella. De repente al inicio un poco complicadita de entender, pero después cuando ya le agarras el gusto y el hilo, ahí te enfocas y ahí vas a crecer como psicólogo. ¿Alguna parte más que quieren decir, chicos? Nada, licenciada, muchas gracias por resolver nuestras dudas. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Listo. Ajá. Bueno, profesora, así concluimos nuestra entrevista con una gran licenciada especializada en nuestro tema. Sí, muchas gracias.